Buenas tardes. En el día de hoy les vamos a presentar el tema de violencia familiar. Mi grupo está conformado por Dana Acosta y quien les habla, Angélica Ramos. A manera de introducción, se tiene que la violencia familiar es catalogada como un abuso que recibe una persona, y este puede ser físico, psicológico, sexual, entre otros. Este suceso, por lo tanto, altera la integridad física y psicológica e incluso la libertad de uno o varios individuos. Esto puede causar alteraciones o trastornos en la salud mental, hasta tal punto de conllevar al suicidio de la víctima. Como objetivo general se tiene describir qué es la violencia familiar y qué factores influyen en esta con el fin de determinar las consecuencias que pueden ocurrir a largo plazo a las personas que sufrieron dicho abuso. Objetivos específicos: identificar los tipos de violencia familiar, definir qué es la violencia familiar, explicar cuáles son los mecanismos de ayuda cuando se presenta la violencia familiar. ¿Qué es la violencia familiar? Cuando se habla de violencia familiar es para referirse a un proceso o condición en donde un individuo o grupo social viola la integridad física, psicológica o social de otra persona. En las diferentes familias se reconocen diversas formas de violencia. Entre ellas está la física, la psicológica y la sexual, las cuales pueden ser ejercidas por cualquier miembro de la familia. Según la literatura, los grupos más vulnerables son los niños, mujeres, ancianos y discapacitados. Por lo tanto, este término es utilizado para describir violencia y abuso de familiares o una pareja íntima. Bueno, entonces también podemos ver otros términos utilizados para la violencia. Estos incluyen, como podemos ver en las imágenes, maltrato a la pareja íntima, maltrato infantil, acoso, violencia en el noviazgo e incluso violencia doméstica. Entonces, la violencia familiar involucra el uso de la intimidación, amenazas o conductas violentas para ejercer poder y control sobre otra persona. Por lo general, las víctimas son las mujeres. Sin embargo, también se puede observar que este suceso también se produce contra los hombres, pero en menor cantidad. Estos son algunos datos sobre la violencia familiar. Bueno, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades ofrecen los siguientes datos sobre la violencia familiar y las mujeres. Se dice que 4.8 millones de mujeres son víctimas de maltrato por sus parejas cada año. Cuando la violencia se presenta por parte del cónyuge, hay una mayor probabilidad de que esta persona también maltrate a sus hijos. En el siguiente cuadro se puede observar que existe una estrecha vinculación entre el acoso y otras formas de violencia. El 81% de las mujeres acosadas por el esposo o la pareja actual o anterior también sufrieron agresión física por parte de esa pareja, y el 31% también sufrió maltrato sexual. Las consecuencias psicológicas pueden incluir depresión, pensamientos e intentos suicidas e incluso baja autoestima. ¿Cuáles son las diferentes formas de violencia familiar? Bueno, hay diferentes tipos de violencia. En las imágenes podemos observar cada uno de ellos. Bueno, de acuerdo con la Coalición Nacional contra la Violencia Familiar, el maltrato se inicia con conductas verbales que incluyen insultos, amenazas, golpes o lanzamiento de objetos.
Luego puede empeorar con empujones o bofetadas. El maltrato posterior puede incluir trompadas y golpes mayores, y puede empeorar con situaciones que representen un peligro para la vida del afectado, como estrangulamiento, fractura de huesos o uso de armas. Bueno, en la violencia física hay una lesión corporal que deja huellas o marcas visibles y esta incluye golpes, empujones, entre otros. En la violencia psicológica hay un hostigamiento verbal a través de insultos, críticas permanentes, humillaciones, y en este tipo de violencia no deja huellas visibles, pero sus implicaciones son más trascendentes. En el acoso hay una conducta de hostigamiento o amenaza repetida, que a menudo deriva en maltrato físico sexual. Y también encontramos lo que es la violencia económica, cuando una persona controla el acceso a todos los recursos de la víctima, como el tiempo, transporte, alimento, vestimenta, refugio y el dinero. También está la violencia sexual, en donde hay una imposición de actos de origen sexual en contra de la voluntad del otro. Según las estadísticas, tenemos que para el primer trimestre del año 2020 se registraron más de 15.000 casos de violencia familiar en Colombia. 1.574 menores han sido víctimas de violencia familiar. 4.934 denuncias de violencia. Las mujeres siguen siendo el grupo más afectado por violencia, teniendo un porcentaje de 76.7%. Se registraron 3.600 casos donde se tuvieron como víctimas hombres, dando un porcentaje del 23%. En cuanto a los factores, encontramos factores orgánicos o biológicos, factores psicológicos y factores psiquiátricos. Los factores orgánicos o biológicos están predispuestos por la lesión en el sistema límbico. Esta condición está asociada a los comportamientos violentos, donde hay una baja expresión del gen MOA. Este implica una reducción del volumen en el sistema límbico y hay una hiperreactividad de la amígdala y del hipocampo durante los estímulos emocionales, lo que va a hacer que la persona reaccione con comportamientos violentos. En cuanto a los factores psicológicos, encontramos que diversos estudios afirman que los padres que maltratan son aquellos que poseen baja autoestima, los que tienen antecedentes de maltrato, los que están deprimidos, los que tienen baja tolerancia a la frustración y los dependientes del alcohol. Por otro lado, desde el cognitivismo, encontramos que estas personas violentas se ven reflejados desde lo que vivieron en la niñez, los factores biológicos, el entorno físico y el contexto social. También tenemos que según este modelo, las personas violentas presentan retrasos en el desarrollo. Esto se ve evidenciado en la velocidad de procesamiento de la información social y en las habilidades de la búsqueda de soluciones. También se percibe que estas personas son antisociales y que en el momento de buscar solución a ciertos problemas de la vida cotidiana no lo hacen por medio de la mediación de palabras o comunicación, sino por el conflicto o usando la violencia. En cuanto a los factores psiquiátricos, encontramos que las personas que maltratan o generan violencia intrafamiliar son aquellas que tienen traumas que sufrieron en la niñez o en algún punto de su vida. Aquellas que sufren de estrés laboral, tuvieron algún accidente traumático, tienen aquellas personas que tienen obsesión por la venganza u aquellas personas que hayan perdido un ser amado por causa de la violencia. Normatividad vigente para proteger a las personas maltratadas o violentadas, encontramos que
la Ley 294 de 1996, por la cual se desarrolla y se dictan las normas para prevenir, remediar y sancionar la violencia intrafamiliar. En cuanto a la Ley 575 del año 2000, encontramos que toda persona que dentro de su contexto familiar sea víctima de daño físico o psicológico, amenaza, ofensa o cualquier otra forma de agresión por parte de otro miembro de su familia, puede generar una denuncia con la entidad responsable para que éste genere una protección inmediata hacia esta persona. En cuanto a la Ley 1761 del año 2015, conocida como la Ley Rosa Elvira Celi, esta ley tiene como objeto tipificar el feminicidio como un delito autónomo para garantizar la investigación y sanción de las violencias contra las mujeres por motivos de género y discriminación, así como prevenir y erradicar dichas violencias y adoptar estrategias de sensibilización de la sociedad colombiana en orden de garantizar el acceso a las mujeres y la vida libre de violencias que favorezca el desarrollo integral de las mujeres. En cuanto a la Ley 1773 del 6 de enero de 2016, conocida como la Ley de Natalia Ponce de León, tiene como objeto que el que cause a otra mujer daño en el cuerpo o en la salud, usando para ello cualquier tipo de agente químico, sustancias similares o corrosivas que generen destrucción al entrar en contacto con el tejido humano, incurrirá en pena de prisión de 150 meses a 240 meses y multa de 120 a 250 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Conclusión. Para concluir, podemos definir que la violencia familiar es una problemática muy frecuente en las familias del mundo. A través de la violencia intrafamiliar se pone en riesgo a los individuos en los tres niveles: físico, emocional y psíquico. Lo más lamentable es que este tipo de violencia muchas veces es callada por vergüenza o temor. Es así como los miembros de la familia sufren las consecuencias en silencio, conllevando así en muchas ocasiones al desarrollo de trastornos de la salud mental. Cuando ocurre violencia intrafamiliar es un indicador de que se necesita ayuda profesional para ayudar a la superación del trauma y evitar más complicaciones. Bibliografía y muchas gracias.